la mítica aristócrata sevillana del toreo, hija del legendario torero Antonio Ordóñez, sobrina de la inolvidable Lola Flores, primera esposa del torero más grande de España, Paquirri, y esa misma mujer destrozada por la traición brutal del hombre que amaba, la mujer que vio morir al padre de sus hijos por televisión y terminó muriendo sola víctima del alcoholismo 20 años después de perder al amor de su vida. Hoy vas a saber la oscura verdad sobre qué pasó dentro del Hotel Ritz de Madrid cuando Carmen Ordóñez descubrió a Paquirri y quién era la otra mujer. Aún más oscuro, qué frase brutal pronunció Paquirri delante de su esposa Carmen ese día que rompió el matrimonio para siempre. Y aún más trágico, cómo murió Paquirri en la ambulancia de Pozoblanco, mientras sus hijos Fran y Cayetano lo veían por televisión con solo 17 años. Y lo más oscuro, que destapó Carmen Ordóñez durante sus últimas horas dentro del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, antes de morir devastada por el alcohol. Quédate hasta el final. 20 de junio de 1954. Sevilla, España. Nace Carmen Ordóñez Araujo en la familia más aristocrática del toreo español del siglo XX. Su padre, Antonio Ordóñez Araujo, es el torero legendario que Ernest Hemingway inmortalizó en su libro El verano peligroso en 1959, matador absoluto de la generación dorada española, rival histórico de Luis Miguel Dominguín en los años 50, rey de las plazas españolas de posguerra. Su madre, Carmina González Lucas, es la hermana menor de Lola Flores, hija de la histórica familia flamenca de Jerez de la Frontera. Carmen crece rodeada del ambiente artístico más de España en los años 60, toreros por parte de padre, bailaoras y cantaoras por parte de madre, Universo Ordóñez y Universo Flores, unidos en la niña Carmen, su tía Lola Flores, la faraona, la mima como si fuera su hija. Carmen pasa temporadas enteras en la finca La Escribana de Lola en Madrid. Juega con sus primas Lolita, Rosario y Antonio Flores desde muy pequeña. El vínculo familiar entre las dos ramas se estrecha en los años 60. Antonio Ordóñez triunfa por toda España en la infancia de Carmen. Las ventas de Madrid, la maestranza sevillana, la plaza monumental de Barcelona, fortuna descomunal amasada por el torero en décadas. Carmen crece en el lujo de la ciudad andaluza, piso familiar de los Ordóñez en el barrio elegante de Los Remedios, cortijo en la campiña sevillana, casa de veraneo en Sanlúcar de Barrameda, servicio doméstico numeroso. Carmen crece como una auténtica aristócrata del toreo español. Colegios religiosos elegidos por sus padres, Colegio Santa Ana de las Madres Escolapias, educación estricta y refinada, idiomas, música, protocolo. Carmen es preparada desde niña para ser una gran señora española. Nadie imagina entonces el destino trágico que le espera en los años posteriores. Adolescencia dorada vivida por Carmen Ordóñez en los años 60 y 70, feria de abril cada primavera, con vestidos flamencos de alta costura, rocío del Aljarafe cada verano, verbenas veraniegas en Sanlúcar, presentaciones sociales en los bailes de la sociedad andaluza. Y aquí llega el momento que cambiará su vida para siempre. Verano de 1972, feria de Ronda malagueña, corrida goyesca celebrada en la histórica Plaza Rondeña. Antonio Ordóñez acude con su hija Carmen, entonces con 18 años. Y aquella tarde torea también un joven matador andaluz que había tomado la alternativa 7 años antes, Francisco Rivera Pérez, Paquirri. Paquirri, nacido el 5 de marzo de 1948 en Zahara de los Atunes, Cádiz, hijo del banderillero Antonio Rivera, nieto de picadores gitanos, educación humilde en la costa gaditana, vocación torera desde los 8 años, alternativa tomada en Palma de Mallorca en 1966, con 18 años recién cumplidos. Torero elegante, temerario, arrogante, 1,80 m de estatura, cuerpo escultural mediterráneo, cabello negro brillante, ojos castaños profundos, voz grave marcadamente andaluza, presencia magnética total dentro y fuera de la plaza, ídolo emergente del toreo español en los primeros años 70. Aquella tarde de ronda, Paquirri corta 2 orejas y rabo en la plaza, sale por la puerta grande, y Carmen Ordóñez, 18 años recién cumplidos, lo ve pasar delante del palco familiar, flechazo inmediato descrito por ambos posteriormente. Confesó Carmen Ordóñez
en entrevistas posteriores. Textualmente, lo vi salir a hombros con 2 orejas y un rabo. Era el hombre más guapo que yo había visto jamás en mi vida. Antonio Ordóñez, padre de Carmen, mira con recelo aquella primera atracción entre su hija y el joven matador gaditano. Antonio pertenece a la aristocracia taurina sevillana. Paquirri procede del pueblo llano gaditano. Diferencia de clases sociales evidente. El viejo Ordóñez desaprueba desde el primer minuto la relación posible. Confesó Antonio Ordóñez en 1972 sobre el joven Paquirri. Textualmente: «Ese muchacho no está a la altura de mi hija. Es un buen torero, pero mi Carmen se merece a alguien mejor. Pero Carmen Ordóñez ya está enamorada, y Paquirri también». Los siguientes meses transcurren con encuentros clandestinos por toda España en la temporada taurina. Feria de Salamanca, Feria de San Sebastián, Feria de Bilbao. Carmen escapa de casa para ver torear a Paquirri por las plazas nacionales. Antonio Ordóñez descubre la relación en el otoño de 1972. Bronca familiar en el piso de los Remedios. Carmen encerrada en semanas sin poder salir. Antonio prohíbe absolutamente el noviazgo con Paquirri. Confesó Carmina González Lucas, madre de Carmen y hermana de Lola Flores, intentando mediar en los meses posteriores. Textualmente: «Antonio, déjala que sea feliz. Paquirri es un buen muchacho. Nuestra Carmen se casará con él, quieras o no». Y la madre acierta. Carmen Ordóñez cumple 19 años en el verano de 1973 y comunica a sus padres una decisión irrevocable. Va a casarse con Paquirri, contra la voluntad paterna si es necesario. Antonio Ordóñez cede después de meses de resistencia. Acepta el matrimonio de su hija con Paquirri, pero jamás con verdadero afecto hacia el yerno gaditano. Frialdad manifiesta mantenida por el padre torero contra el matador andaluz en los años posteriores. Presagio del futuro trágico familiar. 9 de septiembre de 1973. Sevilla, España. Boda celebrada entre Carmen Ordóñez Araujo y Paquirri en la Catedral de Sevilla. Ceremonia oficiada por el arzobispo hispalense. 800 invitados de la aristocracia española. Toreros legendarios asistentes. El cordobés, Curro Romero, Rafael de Paula, aristócratas de la más rancia estirpe andaluza. Familia Flores completa presente. Lola Flores, la faraona, ejerce como madrina informal de la sobrina. Carmen luce un vestido de novia diseñado por Helio Berhañer. 5 metros de cola bordada a mano, peineta de carey y mantilla negra sevillana. Reportaje exclusivo comprado por la revista Hola Española por 5 millones de pesetas de la época. Portada en semanas enteras en El Corazón Español. Fiesta posterior celebrada en el Cortijo de los Álamos, propiedad de los Ordóñez. Cante flamenco, baile andaluz, champán francés hasta la madrugada. Todo lo que soñaba una jovencísima Carmen Ordóñez, de 19 años, hecho realidad en aquella noche mágica de septiembre. Viaje de novios las semanas siguientes. Costa Azul francesa, villa alquilada en Saint-Tropez. Yates, playas privadas, restaurantes exclusivos mediterráneos. La joven aristócrata descubre el amor y la vida junto al torero gaditano. Instalación del matrimonio en el piso comprado por Paquirri, en el barrio residencial de la zona Nervión. 5 dormitorios, 3 baños, terraza panorámica con vistas a la ciudad. Servicio doméstico contratado para atender la nueva vida matrimonial. Y aquí llega la primera alegría del matrimonio Rivera Ordóñez. 5 de febrero de 1974. Clínica Fátima. Nace Francisco Rivera Ordóñez, primogénito del matrimonio. Conocido en el corazón español como Fran Rivera, futuro torero heredero de las 2 dinastías toreras. Alegría inmensa manifestada por Paquirri los días siguientes al nacimiento. Puros repartidos entre toreros amigos. Bautizo celebrado en la catedral. Antonio Ordóñez, abuelo materno del bebé, acepta completamente al yerno gaditano. Reconciliación familiar consolidada en 1974. Confesó Paquirri en entrevista concedida al programa Estudio 1 de Televisión Española en 1974. Textualmente: «Mi hijo Francisco va a ser torero, como su abuelo, como su padre, como los 3 apellidos que lleva». Carmen Ordóñez, 20 años, se dedica plenamente a la crianza del pequeño Fran los años siguientes. Sin vida profesional propia,
sin apenas apariciones públicas fuera del ambiente artístico. Papel de esposa de torero asumido en la primera mitad de la década. Paquirri triunfa en las principales plazas españolas en 1974 y 1975. Cornadas graves, ejecutadas por toros bravos, afectan gravemente al torero en varias temporadas. Carmen espera desesperada en los hospitales en las convalecencias. Sufrimiento absoluto de esposa de torero soportado en los primeros años matrimoniales. 3 de mayo de 1977. Clínica Fátima. Nace Cayetano Rivera Ordóñez, segundo hijo del matrimonio. Bebé precioso rubio de ojos verdes heredados de la abuela materna Carmina. Familia completa consolidada en el ambiente aristocrático sevillano. Bautizo espectacular celebrado en la catedral en junio de 1977. Padrinos elegidos por Paquirri: Antonio Ordóñez, abuelo materno; Lola Flores, tía abuela materna. Fotografías publicadas en las principales revistas del corazón españolas en semanas enteras. Pero algo comienza a fracturarse en el matrimonio Rivera Ordóñez los años siguientes al nacimiento del segundo hijo. Paquirri viaja constantemente por toda España en las temporadas taurinas, feria tras feria, corrida tras corrida, ausencias prolongadas del hogar familiar en meses enteros. Carmen sola, cuidando a los 2 hijos pequeños en el piso del Nervión. Rumores llegan a oídos de Carmen Ordóñez en 1978. Primeras infidelidades de Paquirri con azafatas taurinas jóvenes en las giras andaluzas. Carmen sufre en silencio en meses enteros, sin apenas discutir con Paquirri para no romper el matrimonio delante de los niños. Manifestó Carmen Ordóñez sobre las primeras infidelidades sufridas, textualmente: «Yo lo perdoné muchas veces por los niños. Fran y Cayetano necesitaban un padre. Yo cerré los ojos en años». Separación de hecho, iniciada por el matrimonio Rivera Ordóñez en 1980. Paquirri alquila piso independiente en Madrid capital. Carmen permanece en Sevilla con los 2 hijos, sin divorcio legal todavía tramitado, solo separación silenciosa mantenida delante de la sociedad española. Familia Ordóñez, encabezada por Antonio, presiona a Carmen los meses para que perdone a Paquirri. Antonio quiere evitar el escándalo social de un divorcio en la aristocracia taurina. Carmen cede en 1981, intentando salvar el matrimonio. Reconciliación temporal del matrimonio en 1981. Vacaciones familiares en Marbella. Cortijo alquilado en todo el verano. Fran y Cayetano, felices en la piscina familiar. Fotografías idílicas publicadas por Semana Revista Española. Farsa descubierta a los años. Verano de 1982. Paquirri conoce en el tablao flamenco Los Canasteros madrileño a la cantante emergente Isabel Pantoja Martín. Flechazo inmediato descrito por ambos posteriormente. Comienza entonces la historia que cambiará para siempre la vida del matrimonio Rivera Ordóñez y del toreo español entero. Los detalleses del descubrimiento de Carmen Ordóñez, de la infidelidad de Paquirri con Isabel Pantoja, los conocerás más adelante en este vídeo. Continuamos ahora con lo que ocurrió en el año siguiente, después de la ruptura matrimonial. 13 de abril de 1983. Cortijo Cantora propiedad de Paquirri en Medina Sidonia Gaditana. Boda espectacular celebrada entre Paquirri e Isabel Pantoja apenas 6 meses después de la separación de Carmen Ordóñez. 700 invitados asistentes. Boda registrada por todas las revistas del corazón españolas. Fran Rivera, 9 años, y Cayetano Rivera, 6 años, no son invitados a la boda del padre con Isabel Pantoja. Decisión realizada por Carmen Ordóñez y respaldada por la familia Ordóñez completa. Distanciamiento máximo activado entre padre e hijos, los meses. Antonio Ordóñez desafía a Paquirri en 1983. Ruptura absoluta entre las 2 dinastías toreras españolas. Familia Ordóñez rompe completamente todos los vínculos personales y profesionales con Paquirri. Reconoció Antonio Ordóñez en 1983 sobre el exyerno, textualmente: «Paquirri destrozó a mi hija, nunca lo perdonaré. Ha manchado el apellido Ordóñez para siempre». Carmen Ordóñez inicia en 1983 las primeras copas del alcoholismo que acabará con ella 20 años después en el Hospital Virgen del Rocío. Vino tinto en las cenas familiares al principio, coñac en las madrugadas de insomnio posteriormente.
Progresión trágica iniciada en aquel año fatídico. Sin apenas ver al padre los meses, Fran Rivera y Cayetano Rivera crecen en el piso familiar con Carmen como única figura parental presente. Antonio Ordóñez y Lola Flores ejercen roles de figuras masculinas y maternas complementarias en aquellos años difíciles previos a la tragedia. Y aquí llega el momento más devastador absoluto que rompió para siempre la vida de Carmen Ordóñez y sus dos hijos, Fran y Cayetano. Miércoles 26 de septiembre de 1984. Pozo Blanco, Córdoba. Corrida de toros celebrada en la Plaza Pequeña Cordobesa en la Feria de Nuestra Señora de las Mercedes. Cartel taurino integrado por 3 matadores: Paquirri, Guillo y Curro Vázquez. Ganadería de Sayalero y Vandrés. Paquirri llega puntual a Pozo Blanco en las 3 de la tarde. Hotel modesto pueblerino, elegido por la organización taurina. Sin apenas descanso previo. Almuerzo ligero en el restaurante hotelero. Vestido de torear iniciado en las 4:30 de la tarde por su mozo de espadas Antonio Camino. Toro segundo del festejo pozoblanquense correspondiente a Paquirri. Nombre avispado. Peso 505 kilos. 5 años. Ganadería Sayalero y Vandrés. Toro bravo, encastado, difícil, astifino y burriciego. Peligro máximo detectado en los primeros lances de Paquirri. Segundo tercio de la lidia, iniciado por Paquirri, en las 7:20 de la tarde del 26 de septiembre de 1984. Momento fatídico registrado por las cámaras de televisión española en la retransmisión en directo del festejo taurino cordobés. Cornada absoluta realizada por avispado contra Paquirri en el pase de pecho. Cuerno derecho penetra profundamente en el muslo derecho del torero. Rotura completa de la arteria femoral. Hemorragia masiva instantánea imparable médicamente detectada en los primeros segundos posteriores. Paquirri cae al suelo de la plaza en los segundos a la cornada. Sangre brotando abundantemente de la herida femoral. Rostro del torero visiblemente palidecido. Guillo y Curro Vázquez, compañeros de cartel, corren desesperadamente hacia el matador caído. Público pozoblanquense enmudece en instantes eternos. Traslado inmediato realizado por los auxiliares taurinos hacia la enfermería situada bajo las gradas de la plaza pozoblanquense. Camilla improvisada en los segundos. Paquirri consciente aún en el traslado. Rostro cada vez más pálido. Presión arterial cayendo rápidamente detectada por los sanitarios. En este preciso instante, en el piso familiar sevillano, Carmen Ordóñez ve todo por televisión, con Fran de 10 años y Cayetano de 7 años sentados a su lado. Carmen recibe la llamada telefónica en las 7 de la tarde. La abuela materna, Carmina González Lucas, confirma la noticia mientras los niños siguen viendo la retransmisión en directo. Fran Rivera, 10 años, comprende lo que acaba de ver. Cayetano Rivera, 7 años, empieza a llorar sin entender exactamente qué está pasando en el televisor. Recordó Fran Rivera en entrevista concedida al programa Sábado Deluxe de Telecinco en 2015. Textualmente, estaba viendo la tele con mi hermano. Vi cómo el toro cogía a mi padre. Nadie nos había avisado. Nos enteramos delante de las cámaras. Expresó Cayetano Rivera en entrevista concedida al diario El Mundo en 2018. Textualmente, yo tenía 7 años. Vi morir a mi padre en directo. Esa imagen no se borra jamás. Decisión tomada por el equipo médico pozoblanquense en las 7:20 de la tarde. Traslado urgente hacia el Hospital Reina Sofía Cordobés Capital. Ambulancia disponible sin equipamiento avanzado. 48 minutos exactos de trayecto por carreteras cordobesas hasta la capital provincial. Dr. Alfonso Casinos, médico de guardia del festejo taurino, acompaña a Paquirri en la ambulancia durante todo el trayecto, sin cirujano vascular disponible, sin transfusión sanguínea posible, sin equipamiento adecuado detectado en los primeros kilómetros de carretera cordobesa. Frase textual histórica, pronunciada por Paquirri en la ambulancia en el trayecto Pozoblanco-Córdoba, textualmente al doctor Casinos: «Tú tranquilo, doctor, que estoy bien. No es nada. Aquí ya no queda vida». Recogido por el doctor Casinos en entrevistas históricas. Paquirri pierde la consciencia en los últimos 20 minutos del trayecto ambulancia. Presión arterial cayendo constantemente. Palidez extrema cutánea. Respiración cada vez más débil. Pulso detectable.
Doctor Casinos aplicando técnicas de reanimación básicas en el habitáculo estrecho. Ambulancia llegando al Hospital Reina Sofía en las 8:08 de la tarde del 26 de septiembre de 1984. Cirujanos vasculares esperando en el quirófano preparado. Traslado inmediato hacia la mesa de operaciones intentando salvar al torero. Reanimación cardiopulmonar intentada en los 40 minutos al ingreso hospitalario. Sin éxito posible. Hemorragia total imparable. Paquirri fallece en las 8:55 de la tarde. 36 años. Cornada mortal registrada en la historia negra del toreo español. Isabel Pantoja, viuda oficial de Paquirri, llega al Hospital Reina Sofía en las 9 de la noche desde el Cortijo Cantora. Cuando entra en la sala hospitalaria, su marido ya ha fallecido minutos antes. Escena vivida por la cantante las horas al fallecimiento. Carmen Ordóñez llega al Hospital Reina Sofía en las 11 de la noche desde Sevilla. Trayecto realizado urgente en coche particular con su padre Antonio Ordóñez. Confrontación tensa entre Carmen y Isabel Pantoja en el hospital cordobés las horas al fallecimiento. Cadáver de Paquirri disputado en los días entre Isabel Pantoja como viuda oficial y Carmen Ordóñez como madre de los hijos primogénitos del torero. Familias Rivera Ordóñez y Pantoja enfrentadas en el tanatorio. Prensa nacional cubriendo el escándalo en horas enteras seguidas. Familia Pantoja gana la disputa del cadáver de Paquirri. Traslado ejecutado los días hacia el Cortijo Cantora. Velatorio íntimo celebrado en la finca. Entierro en el cementerio de Barbate en el 28 de septiembre de 1984. Fran Rivera y Cayetano Rivera no son autorizados a asistir al entierro de su padre Paquirri en el cementerio. Decisión tomada por Isabel Pantoja como viuda oficial contra la familia Ordóñez completa. Trauma emocional máximo activado en los dos niños huérfanos en aquellos días. Añadió Fran Rivera sobre el veto del entierro. Textualmente, no pudimos despedirnos de nuestro padre, nos lo prohibieron, fue peor que la muerte de mi padre. Carmen Ordóñez inicia en octubre de 1984 las primeras batallas legales contra Isabel Pantoja por la herencia de Paquirri, Cortijo Cantora, otros bienes inmuebles, derechos de imagen del torero fallecido, fondos económicos amasados en décadas por el matador. Testamento de Paquirri, leído las semanas al fallecimiento en notaría gaditana. Documento firmado en 1983, favoreciendo mayoritariamente a Isabel Pantoja como esposa oficial. Cortijo Cantora, heredado íntegramente por Pantoja. Fran y Cayetano, herederos únicamente de la parte legítima obligatoria. Escándalo nacional español activado los meses al testamento. Familia Ordóñez, denunciando el trato desigual hacia los hijos primogénitos del torero. Isabel Pantoja, defendiendo la voluntad del marido fallecido. Guerra mediática iniciada en finales de 1984. Nacimiento de Kiko Rivera en enero de 1984 en el Cortijo Cantora, hijo póstumo tercero de Paquirri, con Isabel Pantoja. Solo 8 meses después del nacimiento, el padre morirá en Pozoblanco. Kiko crecerá sin conocer a su padre durante toda su vida. Y aquí llega el descenso de Carmen Ordóñez hacia el infierno del alcoholismo, los años al fallecimiento de Paquirri. Depresión clínica diagnosticada a Carmen Ordóñez en 1985 por psiquiatras sevillanos. Antidepresivos recetados, combinados peligrosamente con alcohol. Insomnio mantenido en meses enteros seguidos. Adelgazamiento visible progresivo, detectado por familiares y amigos íntimos. Dijo Carmen Ordóñez en entrevista concedida a la revista Semana en 1986 sobre la muerte de Paquirri. Textualmente, yo lo amé hasta el último día, aunque me hubiera traicionado, aunque me hubiera abandonado, yo lo amé siempre. Fran Rivera y Cayetano Rivera crecen los años viendo cómo su madre Carmen Ordóñez se destruye por el alcohol, sin ayuda paterna disponible, sin figura masculina estable en el hogar familiar. Antonio Ordóñez, abuelo materno, intenta suplir el vacío en los años posteriores. Herencia parcial de Paquirri, recibida por Fran y Cayetano en 1991, cuando alcanzan la mayoría de edad legal española. Dinero suficiente para asegurar el futuro económico de ambos hermanos. Formación taurina iniciada por Fran en los años 90, siguiendo la vocación familiar. Fran Rivera Ordóñez debuta como novillero en 1992 en las plazas españolas.
Alternativa tomada en 1995 en Sevilla. Padrino, elegido en la ceremonia, Antonio Ordóñez, abuelo materno del joven torero. Cayetano Rivera Ordóñez sigue los pasos del hermano mayor en los años 90. Formación taurina intensiva iniciada en 1997. Alternativa tomada en 1998 en Ronda Malagueña. Dinastía torera en la nueva generación. Carmen Ordóñez, mientras tanto, se hunde cada vez más en el alcoholismo en los años 90. Ingresos hospitalarios frecuentes por intoxicaciones etílicas graves. Escándalos mediáticos crecientes en los eventos sociales sevillanos. Aparición pública borracha en bodas familiares y actos taurinos. Sábado Deluxe de Telecinco emite en 1997 la primera aparición televisiva de Carmen Ordóñez, visiblemente afectada por el alcohol. Escándalo nacional español, registrado en horas enteras. Familia Ordóñez, intentando frenar los excesos mediáticos de la matriarca alcohólica. Dijo Carmen Ordóñez en Sábado Deluxe 1997, visiblemente borracha en directo. Textualmente: «Esa mujer me robó al padre de mis hijos. Nunca la perdonaré. Fran y Cayetano se quedaron sin padre por culpa de ella». Referencia en aquella noche televisiva por Carmen Ordóñez contra Isabel Pantoja. Frase histórica registrada en la memoria colectiva del corazón español. Repetida en décadas por programas del corazón españoles como muestra del odio entre ambas mujeres. Muerte de Lola Flores en Alcalá de Henares el 16 de mayo de 1995 por cáncer de mama, diagnosticado años antes. Golpe emocional máximo para Carmen, que había crecido junto a la faraona como madre alternativa. Funeral multitudinario celebrado en Madrid con miles de asistentes. Antonio Flores, primo de Carmen, muere 15 días después de la madre Lola, por sobredosis de heroína, el 30 de mayo de 1995, a los 33 años. Doble tragedia. Flores golpea a Carmen brutalmente. Los dos personajes más queridos de la familia materna desaparecen en 2 semanas. Carmen Ordóñez aparece en el doble funeral Flores completamente destrozada psicológicamente, sin poder soportar la ceremonia religiosa. Alcoholismo brutal registrado por las cámaras televisivas ese día trágico. Progresión terminal iniciada en 1995 tras la doble pérdida familiar. Dijo Carmen Ordóñez en el funeral de Lola Flores en mayo de 1995. Textualmente: «Se me ha ido mi tía Lola, la única familia que me quedaba. Ahora estoy verdaderamente sola en este mundo hostil». 19 de diciembre de 1998. Sevilla. Muere Antonio Ordóñez, padre de Carmen Ordóñez, después de larga enfermedad. 77 años. Torero legendario despedido con honores en la Catedral Hispalense. Carmen queda completamente huérfana en finales del siglo XX. Muerte del padre precipita todavía más la caída de Carmen Ordóñez los años. Sin figura paterna que la contuviera emocionalmente, sin apoyo económico directo del padre torero. Progresión del alcoholismo, detectada en finales de los años 90 por familiares e íntimos amigos. Contó Cayetano Rivera, en entrevista posterior, sobre el deterioro de su madre Carmen. Textualmente: «Mi madre nunca superó la muerte de mi padre, y después no superó la muerte del abuelo Antonio. Se apagó poco a poco delante de nosotros». Ingresos hospitalarios frecuentes registrados por Carmen Ordóñez en los años 2000. Hospital Virgen del Rocío sevillano. Hospital Virgen Macarena sevillano. Clínica Fátima. Cirrosis hepática diagnosticada por especialistas gastroenterólogos en 2002. Pronóstico comunicado por los médicos. Relató Carmen Ordóñez en entrevista concedida a Sálvame en 2003 sobre su estado de salud. Textualmente: «Toda mi vida he sido la ex de Paquirri. Nada más. Ese ha sido mi único papel en este mundo cruel». Deterioro sufrido por Carmen Ordóñez en 2003. Adelgazamiento extremo detectado en las apariciones televisivas. Piel amarillenta indicativa del fallo hepático progresivo. Voz alterada por el alcoholismo terminal. Confusión mental frecuente en las entrevistas concedidas. Fran Rivera y Cayetano Rivera intentan desesperadamente ayudar a su madre Carmen los meses. Ingresos en clínicas de desintoxicación privada. Terapias psiquiátricas intensivas. Sin resultados positivos detectados.
Carmen recae constantemente en los periodos entre ingresos hospitalarios, afirmó Fran Rivera en entrevista posterior sobre los intentos de ayudar a su madre. Textualmente: intentamos todo por salvarla, pero mi madre ya no quería vivir. Estaba esperando morir para reunirse con mi padre. Y aquí llega el momento devastador absoluto del final de Carmen Ordóñez en los días de julio de 2004. 15 de julio de 2004. Piso familiar, Carmen Ordóñez, en el barrio del Nervión sevillano. Carmen sufre un colapso severo en las horas del mediodía por intoxicación etílica combinada con antidepresivos. Familia avisada urgentemente. Ambulancia solicitada en las 2 de la tarde. Traslado urgente ejecutado hacia el Hospital Virgen del Rocío en las 3 de la tarde del 15 de julio. Estado crítico detectado en el ingreso hospitalario. Coma hepático diagnosticado por los especialistas gastroenterólogos. Pronóstico reservado comunicado a la familia Ordóñez las horas. Ingreso en unidad de cuidados intensivos en la tarde del 15 de julio. Fran Rivera, 30 años, llega urgente desde Madrid. Cayetano Rivera, 27 años, llega desde Ronda malagueña donde se encontraba toreando. Reunión familiar dolorosa en el hospital. Diagnóstico oficial confirmado los días al ingreso. Cirrosis hepática terminal. Fallo multiorgánico progresivo. Encefalopatía hepática avanzada, sin posibilidad de trasplante hepático por el estado general deteriorado. Solo cuidados paliativos administrables en los días. Momentos de lucidez ocasionales, manifestados por Carmen Ordóñez en los días 17 y 18 de julio de 2004. Momentos aprovechados por Fran y Cayetano para despedirse emocionalmente de la madre. Conversaciones íntimas dolorosas, mantenidas en la habitación hospitalaria en aquellas horas finales. Compartió Cayetano Rivera los días al fallecimiento sobre las últimas conversaciones con Carmen. Textualmente: mi madre me pidió perdón por no haber podido ser mejor madre. Yo le pedí perdón por no haber sido mejor hijo. Lloramos juntos en horas. Últimas palabras registradas de Carmen Ordóñez en las horas finales en el Hospital Virgen del Rocío. Solo repite constantemente el nombre de Paquirri en los momentos de lucidez. Paquirri, Paquirri, Paquirri. Sin pedir agua, sin pedir medicación. Solo el nombre del marido fallecido 20 años antes. Confirmó Fran Rivera en entrevista posterior sobre las últimas palabras de su madre. Textualmente: mi madre solo repetía el nombre de mi padre, después de 20 años sin él, después de todo lo que le hizo. Ella lo seguía amando hasta el último minuto. Confesión realizada por Carmen Ordóñez en las últimas horas en el Hospital Virgen del Rocío. Momento aprovechado por Fran Rivera para preguntar a su madre sobre los detalles ocultos de la relación con Paquirri en los años previos a la muerte del torero. Los detalles de esa confesión final de Carmen Ordóñez los conocerás más adelante en este vídeo. Continuamos ahora con las horas finales de la aristócrata en el hospital. 21 de julio de 2004. Hospital Virgen del Rocío. 5 de la mañana. Carmen Ordóñez Araujo fallece después de 6 días de agonía hospitalaria. 50 años un mes antes, en el 20 de junio. Vida trágica terminada en la ciudad donde había nacido. Diagnóstico comunicado las horas por el equipo médico del Hospital Virgen del Rocío. Fallo hepático terminal por cirrosis alcohólica avanzada. Insuficiencia renal secundaria progresiva. Encefalopatía hepática irreversible. Complicaciones acumuladas en décadas de alcoholismo. Fran Rivera y Cayetano Rivera despiden a su madre las horas al fallecimiento en la sala mortuoria del hospital. Momento devastador vivido por los dos hermanos ya huérfanos también de madre. Sin padres, sin abuelos, sin la tía abuela Lola Flores. Completamente solos en el mundo, dijo Fran Rivera saliendo del Hospital Virgen del Rocío las horas al fallecimiento de Carmen. Textualmente delante de los periodistas: mi madre murió mucho antes. La perdí hace 20 años el día que murió mi padre. Hoy solo hemos enterrado el cuerpo, comentó Cayetano Rivera saliendo del Hospital Virgen del Rocío las horas. Textualmente ante las cámaras: nunca me perdonaré no haber estado más con mi madre en los últimos años. Ella necesitaba amor y nosotros estábamos siempre lejos. Funeral íntimo celebrado en el 22 de julio de 2004 en el tanatorio de San Fernando. Asistencia reducida por decisión familiar. Solo familiares directos y amigos íntimos. Fran y Cayetano recibiendo condolencias en horas. Isabel Pantoja,
No asiste al funeral respetando la voluntad de la familia Ordóñez. Enterrada Carmen Ordóñez en el cementerio San Fernando, junto a sus padres Antonio Ordóñez y Carmina González Lucas. Tumba familiar mantenida por la familia Ordóñez en décadas en el histórico cementerio hispalense. Lápida sobria, elegida por Fran y Cayetano Las Semanas. Herencia completa de Carmen Ordóñez, repartida los meses al fallecimiento entre Fran Rivera y Cayetano Rivera como únicos herederos legales. Piso familiar del Nervión donde había vivido Carmen en décadas. Cortijo familiar de los Ordóñez, heredado años antes del abuelo Antonio. Legado económico total, valorado en varios millones de euros de la época. Fran Rivera y Cayetano Rivera deciden conservar íntegramente el patrimonio familiar los años al fallecimiento de Carmen. Piso del Nervión, mantenido como recuerdo emocional. Cortijo familiar visitado ocasionalmente en las temporadas taurinas. Legado material preservado para las futuras generaciones herederas de las dos dinastías familiares. Y aquí llega la reactivación de la guerra por el Cortijo Cantora en los años 2010. Cortijo Cantora Medina Sidonia, finca legendaria de 25 hectáreas propiedad de Paquirri desde antes del matrimonio con Carmen Ordóñez. Heredado íntegramente por Isabel Pantoja en el testamento leído después de la muerte del torero en Pozoblanco en 1984. Isabel Pantoja habita el Cortijo Cantora en décadas después de la muerte de Paquirri. Cría en la finca a Kiko Rivera y a Isa Pantoja. Mantiene la finca como símbolo del amor eterno hacia el torero fallecido. Cortijo Cantora, convertido en icono absoluto del universo Pantoja en los años 80-90 y 2000. Fran Rivera y Cayetano Rivera reclaman desde mediados de los años 2010 el Cortijo Cantora como parte de la legítima paterna que consideran violada en el testamento de 1983. Batalla legal iniciada en 2015 ante los tribunales gaditanos. Testificó Cayetano Rivera en entrevista concedida al programa Sálvame Deluxe en 2018 sobre el Cortijo Cantora, textualmente: «El Cortijo Cantora es de mi padre, nos pertenece a Fran y a mí. Isabel Pantoja lo tiene y en décadas». Isabel Pantoja responde en los mismos años defendiendo la propiedad del Cortijo Cantora heredado. Argumenta la voluntad expresa de Paquirri manifestada en el testamento legal firmado. Familia Pantoja, movilizada a los años, defendiendo el patrimonio recibido. Kiko Rivera en los años 2020 se convierte en aliado inesperado de Fran y Cayetano en la guerra por el Cortijo Cantora. Enfrentamiento público con su madre Isabel Pantoja en noviembre de 2020 en el programa Sábado Deluxe de Telecinco. Revelaciones familiares registradas. Manifestó Kiko Rivera en Sábado Deluxe en noviembre de 2020 sobre Isabel Pantoja, textualmente: «Mi madre me ha robado mi herencia, no quiero volver a verla nunca. Fran y Cayetano son mis hermanos verdaderos». Reencuentro histórico ejecutado entre Fran Rivera, Cayetano Rivera y Kiko Rivera en 2021 en Madrid capital. 3 hermanos huérfanos de padre, unidos por primera vez 40 años después de la muerte de Paquirri en Pozoblanco. Fotografías publicadas en las revistas del corazón españolas en semanas. Denunció Kiko Rivera en 2021 sobre el reencuentro con los hermanos. Textualmente: «Fran y Cayetano son mis hermanos de sangre. La sangre de nuestro padre corre por nuestras venas. Nada podrá separarnos ya nunca más». Batalla legal por el Cortijo Cantora en 2022, 2023 y 2024. Fran, Cayetano y Kiko, unidos contra Isabel Pantoja. Documentación histórica exhumada en los procesos judiciales. Testigos convocados. Peritos económicos calculando el valor real de la finca gaditana. Isabel Pantoja en los años 2020 se refugia en su casa cercana a Marbella malagueña. Cortijo Cantora abandonado en los últimos años. Sin visitas familiares, sin eventos sociales celebrados. Finca legendaria, convertida en símbolo del odio familiar acumulado en 4 décadas. Y aquí llega el momento más devastador que Carmen Ordóñez destapó en sus últimas horas en el Hospital Virgen del Rocío. 19 de julio de 2004. Hospital Virgen del Rocío. Habitación individual en la unidad de cuidados paliativos. Carmen Ordóñez tiene 48 horas de vida. Fran Rivera solo en la habitación junto a su madre. Momento íntimo aprovechado por el hijo mayor
en las horas de máxima lucidez de Carmen. Fran Rivera pregunta en aquella tarde a su madre Carmen sobre los detalles ocultos de la ruptura matrimonial con Paquirri en 1982. Momento clave familiar que la aristócrata nunca había querido explicar completamente en las décadas anteriores. Confesión iniciada a las horas. Carmen Ordóñez, 50 años, comienza a relatar en aquellas horas finales los detalles exactos de la noche del 12 de octubre de 1982 en el Hotel Ritz madrileño. Momento fundacional histórico de toda la tragedia familiar posterior desarrollada en décadas. 12 de octubre de 1982. Piso familiar Carmen Ordóñez en El Nervión. Carmen recibe una llamada telefónica anónima en las 11 de la mañana. Voz femenina desconocida revela la infidelidad de Paquirri con Isabel Pantoja en el Hotel Ritz madrileño. Detalles concretos aportados en la llamada anónima. Habitación número 328 del Hotel Ritz madrileño. Registro efectuado por Paquirri en la tarde anterior. Compañía femenina confirmada como Isabel Pantoja Martín. Cámaras del vestíbulo capital habrían recogido la entrada de ambos personajes en la tarde previa. Carmen Ordóñez queda absolutamente destrozada los minutos a la llamada. Deja a Fran de 8 años y Cayetano de 5 años al cuidado de su madre Carmina González Lucas en el piso familiar. Coge el AVE Sevilla-Madrid en las 2 de la tarde de aquel 12 de octubre fatídico. Trayecto ferroviario Sevilla-Madrid en las 4 horas. Carmen llorando durante todo el viaje en el vagón de primera clase, sin comer, sin beber, pensando obsesivamente las horas en la confrontación inminente que iba a mantener contra Paquirri e Isabel Pantoja. Llegada a Madrid capital en las 6 de la tarde del 12 de octubre. Taxi solicitado desde la estación de Atocha hacia el Hotel Ritz madrileño. Trayecto de 20 minutos completado en las horas del atardecer. Carmen bajando del taxi en el majestuoso hotel de la Plaza Cánovas del Castillo. Recepción del Hotel Ritz Madrid en las 7 de la tarde del 12 de octubre de 1982. Carmen pregunta por Paquirri. Recepcionista confirma la habitación 328. Suite ocupada por el señor Rivera Pérez. Compañía femenina, también registrada en el registro anterior. Carmen decide esperar las horas escondida en el bar hotelero del Ritz, sin visibilidad detectable por Paquirri o Isabel Pantoja si bajaran hacia el vestíbulo. Copas de whisky solicitadas en la larga espera nocturna. Primeras copas alcohólicas peligrosas, iniciadas en aquellas horas fatídicas. Madrugada del 13 de octubre de 1982. 4:30 de la mañana. Carmen decide subir hasta la habitación 328 del Hotel Ritz. Ascensor lujoso hasta la tercera planta hotelera. Pasillo silencioso de la madrugada. Puerta de la suite matrimonial detectada en los pasos. Carmen Ordóñez golpea la puerta desesperadamente los minutos. Golpes cada vez más fuertes escuchados en la habitación. Voces femeninas y masculinas alarmadas, registradas por otros huéspedes hoteleros, las horas al incidente. Paquirri abre la puerta desnudo, únicamente cubierto con una toalla blanca hotelera. Isabel Pantoja aparece detrás de Paquirri, en la cama matrimonial completamente aterrorizada. Sábanas revueltas evidentes. Ropa desperdigada por el suelo de la suite. Botella de champán francés vacía sobre la mesita de noche. Escena contemplada por Carmen Ordóñez en los primeros segundos del descubrimiento. Confrontación absoluta en los 20 minutos en la suite 328 madrileña. Gritos escuchados por huéspedes de habitaciones vecinas hoteleras. Carmen destrozada emocionalmente delante de su marido y su amante en aquella madrugada fatídica. Insultos, lágrimas, súplicas registradas en horas eternas. Isabel Pantoja intenta desesperadamente vestirse los minutos al descubrimiento, sin poder articular palabra delante de la esposa de Paquirri, rostro visiblemente aterrorizado por la situación imprevista, sin conocer aparentemente en los meses anteriores que Paquirri seguía casado con Carmen Ordóñez. Frase textual pronunciada por Paquirri delante de Carmen Ordóñez en la confrontación del Hotel Ritz, según relato de Carmen a su hijo Fran, en 2004. Textualmente: Carmen, se acabó. Me voy con Isabel. Perdóname, pero no puedo seguir contigo. La quiero a ella. Se acabó todo. Carmen Ordóñez queda absolutamente devastada en los segundos a la frase pronunciada por su marido delante de Isabel Pantoja,
Momento histórico exacto de la ruptura definitiva del matrimonio Rivera-Ordóñez. Sin posibilidad de reconciliación alguna, después de aquellas palabras pronunciadas en la madrugada del 13 de octubre. Carmen sale del Hotel Ritz en las 5:30 de la madrugada del 13 de octubre, absolutamente destrozada emocionalmente. Portero nocturno del hotel confirma en las declaraciones investigativas la escena vivida por la aristócrata en aquella madrugada fatídica. Reconoció Carmen Ordóñez saliendo del Hotel Ritz delante del portero nocturno, según testimonio recogido en 1988 por el diario ABC, textualmente: «Mis hijos ya no tienen padre. Recuerda esto, mis hijos ya no tienen padre desde hoy». Regreso urgente realizado por Carmen Ordóñez hacia Sevilla, las horas al abandono del Hotel Ritz, AVE Madrid-Sevilla, cogido en las 7 de la mañana del 13 de octubre. Trayecto realizado llorando ininterrumpidamente en las 4 horas. Llegada al piso familiar del Nervión en las 11:30 de la mañana. Sus hijos Fran, de 8 años, y Cayetano, de 5 años, reciben confundidos a Carmen las horas. Sin entender la ausencia repentina de la madre en la noche previa, Carmen incapaz de explicar las semanas lo ocurrido en el Hotel Ritz. Silencio mantenido en décadas posteriores. Confesión histórica realizada por Carmen Ordóñez a su hijo Fran Rivera en aquella tarde del 19 de julio de 2004 en el Hospital Virgen del Rocío, 22 años exactos después del incidente del Hotel Ritz. Última voluntad expresada por la aristócrata antes de fallecer las horas. Insistió Fran Rivera sobre la confesión final de su madre Carmen Ordóñez, textualmente en entrevista concedida al diario El Mundo en 2011. «Mi madre me contó todo aquella tarde en el hospital. Yo entonces entendí por qué había odiado tanto a Isabel Pantoja durante toda su vida». Fran Rivera decide los meses al fallecimiento de Carmen no hacer pública en décadas la confesión recibida por su madre. Respeto por la memoria familiar mantenido silenciosamente. Solo Cayetano Rivera y algunos íntimos amigos conocedores de los detalles reales los años. Reactivación pública de la historia del Hotel Ritz en 2020, gracias a Kiko Rivera, en el programa Sábado Deluxe de Telecinco. Kiko revelando detalles familiares confidenciales, aprendidos en décadas, en el Cortijo Cantora. Escándalo mediático activado los meses. Isabel Pantoja, en 2022, responde por primera vez a las acusaciones históricas sobre el Hotel Ritz. Niega parcialmente los detalles relatados por Carmen Ordóñez a Fran Rivera en 2004. Versión contradictoria mantenida los años por la cantante. Guerra mediática en 2023 y 2024 entre las dos versiones familiares de la ruptura de 1982. Programas del Corazón españoles debatiendo semanalmente los detalles reales. Testigos históricos convocados. Documentos hoteleros exhumados en las investigaciones periodísticas. Fran Rivera se casó con Eugenia Martínez de Irujo, hija de la duquesa de Alba Cayetana, el 23 de octubre de 1998. Boda espectacular, celebrada en el Palacio de las Dueñas, propiedad de la Casa de Alba. Nace la hija Cayetana Rivera Martínez de Irujo el año 2000, divorcio ejecutado en 2005 por incompatibilidad de caracteres. Cayetano Rivera contrajo matrimonio con Blanca Romero, modelo asturiana, en 2000. Hija Lucía Rivera Romero, nacida ese año. Separación durante 2003. Cayetano protagoniza los años 2010 y 2020 diversas apariciones televisivas en programas del Corazón españoles. Kiko Rivera se casó con Irene Rosales en octubre de 2016. 2 hijas nacidas, Ana en 2017 y Carlota en 2019. Separación matrimonial confirmada en 2024, después del ictus sufrido por Kiko en 2023. Kiko permanece residiendo en Sevilla actualmente. Actualidad de la familia Rivera Ordóñez en 2025 y 2026. Fran Rivera continúa activo profesionalmente en el ambiente taurino español. Cayetano Rivera compaginando el toreo con apariciones televisivas frecuentes. Ambos hermanos manteniendo unidad familiar sólida en las últimas décadas. Kiko Rivera en 2025 se ha reconciliado parcialmente con su madre Isabel Pantoja después del ictus sufrido por el DJ en 2023. Enfermedad grave que activó el acercamiento familiar tras años enteros seguidos sin contacto materno-filial. Reconciliación limitada, mantenida los meses al ictus.
Batalla legal por el Cortijo Cantora, en 2026, actualmente sin resolución judicial definitiva. Tribunales gaditanos estudiando los detalles hereditarios en los últimos años. Fran, Cayetano y Kiko unidos contra Isabel Pantoja. Sentencia final esperada en los próximos años judiciales. Legado de Carmen Ordóñez Araujo en el corazón español en las décadas posteriores al fallecimiento. Símbolo trágico de la mujer engañada por su marido famoso. Aristócrata consumida por el alcoholismo en 20 años enteros después de la traición matrimonial. Icono del drama del corazón español contemporáneo. Fran Rivera y Cayetano Rivera mantienen viva la memoria de su madre Carmen en las últimas décadas. Homenajes puntuales en las plazas taurinas españolas dedicados a la abuela materna. Reportajes ocasionales recordando la trágica historia familiar. Símbolo emocional mantenido en la nueva generación torera. Recordó Fran Rivera en entrevista concedida al programa Espejo Público de Antena 3 en 2025 sobre su madre Carmen. Textualmente: «Mi madre fue víctima de una traición. Nunca superó lo que Paquirri le hizo. Merece ser recordada como la gran señora que fue», expresó Cayetano Rivera en entrevista concedida a Sonsoles Onega en 2026 sobre la memoria familiar. Textualmente: «Mi madre Carmen y mi padre Paquirri descansan en paz. Nosotros continuamos la dinastía torera Rivera Ordóñez con orgullo». Alberto Berco, marido de Isabel Pantoja durante décadas, fallece durante enero de 2007 a los 77 años cumplidos. Isabel Pantoja queda viuda por segunda vez después de haber perdido a Paquirri durante 1984. Enero de 2007 supuso también otro golpe emocional profundo para la familia Rivera Ordóñez. Sin relación mantenida con Isabel Pantoja los años previos al fallecimiento del segundo marido. Actualidad continuada en 2026. Fran Rivera vive en Madrid, dedicándose parcialmente al ambiente taurino tras retirarse activamente hace algunos años. Cayetano Rivera continúa toreando ocasionalmente y compaginando apariciones televisivas. Kiko Rivera reside en Sevilla tras el ictus sufrido en 2023. Separación matrimonial confirmada con Irene Rosales durante 2024, después de 12 años juntos. Cortijo Cantora Medina Sidonia sigue siendo el epicentro de la batalla legal familiar continuada. Isabel Pantoja permanece retirada en Marbella tras retirarse de los escenarios durante 2023, sin apariciones públicas relevantes los últimos años. Cortijo Cantora, abandonado progresivamente ante la disputa hereditaria continuada. Frase textual documentada por Lolita Flores sobre la muerte de su prima Carmen Ordóñez. Textualmente: «Carmen fue mi hermana. Crecimos juntas. La muerte de mi madre Lola en 1995 nos unió aún más. Su pérdida en 2004 me destrozó el alma para siempre». Si esta historia te ha llegado al corazón, dale ahora mismo al botón de me gusta y compártela con quien creas que necesita conocer la verdad completa sobre todo lo que Carmen Ordóñez y Paquirri vivieron en aquellas décadas trágicas en el corazón español. Y aquí quiero hablarte directamente. Si tú, o alguien que quieres, está viviendo la traición de una infidelidad matrimonial o está atrapado en el infierno del alcoholismo como Carmen Ordóñez, escucha bien esto que voy a decirte. Perder al amor de tu vida es uno de los dolores más grandes que existen. Pero no estás sola, hay salida, siempre hay salida, aunque ahora no la veas. Llama sin miedo ahora mismo al teléfono de la esperanza, 717 003 717 717 003 717 717 003 717. Escuchan las 24 horas del día, todos los días del año, sin preguntas incómodas, sin juicios morales, solamente escuchando de verdad al otro lado del teléfono. Nunca estás sola, nunca estás solo, aunque parezca que sí. Hay salida siempre, y merece la pena buscarla, merece la pena pedir ayuda, merece la pena vivir un día más, un día más, un día más. Y aquí en el canal Estrellas Caídas nos vemos en el próximo capítulo con otra historia oculta del corazón español que la prensa jamás quiso contar completa. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale a la campanita para no perderte ni un solo capítulo.
y comparte esta historia con tu familia si crees que merecen conocer la verdad completa sobre Carmen Ordóñez y Paquirri. Hasta el próximo capítulo del canal Estrellas Caídas.